Para hallar la derivada de una suma, debemos recordar los conceptos vistos en nuestros videos anteriores. Recordemos que si tenemos una función, vamos a llamarla s de x igual a f de x más g de x. ¿Qué dice la derivada de una suma? Entonces, la derivada de una suma es igual entonces a la suma de las derivadas. Esto se puede escribir de una forma más cómoda así. S igual a f más g. Entonces, la derivada de s va a ser igual a la derivada de f más la derivada de g. Si les queda más cómodo así, lo puedes utilizar así. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos que s de x es igual a 3x a la 5 más 8x a la 2 menos 3x más 1. Lo que tienes que hacer es hallar la derivada de cada uno de estas expresiones independientemente. Entonces, hallamos la derivada, por ejemplo, de esto. La derivada de 3x a la 5, aquí va a ser igual a 15, 5 por 3, 15, x a la 4. La derivada de esta parte va a ser igual 2 por 8, 16, x. La derivada de esta parte que está acá va a ser, esto es derivada de constante por variable. Recuerden que derivada de la constante por la variable es igual a la constante. Y la derivada de este 1, esto 1 es una constante, entonces su derivada es 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que la derivada de s de x va a ser igual a 15 x a la 4 más 16x menos 3 más 0, pero el 0 no es necesario ponerlo. Y esta es la derivada de una suma. Otro ejemplo podría ser f de x igual a 8x a la menos 4 más 5x a la 7 menos 13x más 10. La derivada entonces de f de x, si la hacemos directamente, va a ser derivada de esta parte. Menos 4 por 8 me da menos 32 menos 32x. Quitamos 1 al exponente. Menos 4 menos 1 nos queda menos 5 más derivada de esta parte, que es 5 por 7, 35x. Si a 7 le quitamos 1 nos queda 6, menos la derivada de 3x, derivada de constante por variable. Esto siempre va a ser la constante. Y la derivada de 10, que es la derivada de una constante, que es 0. Y esta va a ser la derivada de esa función. Y así de simple, así de sencillo, se halla la derivada de la suma de una función o de la suma de funciones. Recuerden, amigos, seguir viendo nuestros tutoriales. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.